Bueno, hoy vamos a hablar de el estómago. El estómago es un reservorio muscular que se va a encontrar entre el esófago y el duodeno. En aquí es donde se van a acumular los alimentos y en donde la mucosa de este órgano va a segregar un jugo digestivo potente. Este órgano ocupa casi todo el hipocondrio izquierdo y una gran parte del epigastrio. Está situado parcialmente en el receso subfrénico izquierdo, arriba del mesocolon transverso y debajo del hígado y del diafragma. Ahora vamos a hablar de su descripción externa. Este órgano se va a describir en una porción vertical, en una porción horizontal, dos bordes y dos orificios. Vamos a ir primeramente señalando las partes del estómago. El estómago va a estar compuesto por un fundus gástrico, el cardias, la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor del estómago, el cuerpo del estómago, el esfínter pilórico y el píloro. Vamos a hablar primeramente del fundus gástrico, o también llamada tuberosidad mayor. Esta está situado por debajo del diafragma y se prolonga hacia abajo, hasta el plano horizontal que pasa por el borde inferior del cardias. En su interior presenta aire. Esa parte es donde se va a denominar lo que es la bolsa de aire gástrica. Es la parte más alta y más ancha del estómago. La parte más elevada de este fundus gástrico se va a denominar el fornis gástrico. Esta se va a encontrar en el polo superior. Y vamos a hablar ahora del cuerpo gástrico. Esta va a tener una forma cilíndrica, es aplastado de adelante hacia atrás y bien limitado por sus bordes laterales. En su porción pilórica, esta porción va a estar en dirección horizontal. Suele ser oblicua hacia arriba y a la derecha. Esta va a configurar un embudo que es estrecha en dirección al píloro. La porción pilórica se ubica distal a esta incisura. La primera parte de esta porción es el antro pilórico. Ahora vamos a hablar de la curvatura mayor del estómago. Esta se va a extender desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. La incisura del cardias, o también llamado el ángulo de His, describe enseguida un trayecto cóncavo hacia abajo alrededor del fundus gástrico. Y ahora vamos a hablar de la curvatura menor. Esta curvatura se va a extender también desde el cardias al píloro. Al principio es vertical a lo largo del cuerpo gástrico y luego se incurva dirigiéndose a la derecha y ligeramente atrás a nivel del antro y canal pilórico. El cardias. El orificio del cardias es oval, orientado hacia arriba, adelante y en especial a la derecha. No se encuentra marcado por ningún relieve muscular. El píloro está situado en la parte inferior de la curvatura menor, marcado exteriormente por un espesamiento y un estrechamiento que corresponde al esfínter pilórico. Este esfínter va a controlar así la abertura del estómago en el intestino. Ahora vamos a hablar de la configuración interna del estómago. La mucosa gástrica se caracteriza por presentar pliegues paralelos al eje mayor del estómago. La unión de la mucosa esofágica y gástrica sigue una línea irregular situada a un nivel variable y a veces suprayacente al cardias. Ahora vamos a hablar de la pared gástrica. Esta pared gástrica va a estar compuesta por 4 capas.
Va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Vamos a ir desde la capa más externa a la capa más interna. La capa más externa vendría a ser la capa serosa. Esta es superficial y esta va a estar formada por el peritoneo. La capa muscular, esta va a ser gruesa, con 3 planos de fibras musculares. Unas fibras musculares longitudinales, otras circulares y otras profundas. Su mucosa es gruesa y está formada por un tejido conjuntivo laxo que contiene numerosos vasos y nervios y permite a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. La capa más interna, que va a ser la capa mucosa, es igualmente gruesa y con pliegues longitudinales. Se detiene en el píloro, presenta un revestimiento epitelial con glándulas mucosas. Contiene las glándulas gástricas que segregan el jugo gástrico. La zona de secreción ácida depende del fundus gástrico y del cuerpo del estómago. La secreción más alcalina depende del antro y del canal pilórico. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones del estómago. En sus relaciones vamos a tener las relaciones anteriores. Vamos a hablar primeramente en la porción por detrás de la pared torácica. En esta porción corresponde al fundus gástrico y la mitad superior del cuerpo del estómago. Esta se va a relacionar con el diafragma, con la cavidad torácica, con la cavidad peritoneal. En sus relaciones posteriores, esta se las va a dividir en 2 partes. En una arriba, la pared posterior del estómago está desprovista del peritoneo, y otra parte que va a ser la de abajo, esta sí va a estar tapizada por el peritoneo. La pared posterior del estómago se relaciona sucesivamente en la parte de arriba con la cara anterior del páncreas, el cuerpo y la cola, cuyo borde superior es seguido por la arteria esplénica. En la parte de abajo con la cara superior del mesocolon transverso que separa la pared posterior del estómago del piso infracólico del abdomen, la flexura duodeno-yeyunal y el intestino delgado. Ahora vamos a hablar de sus relaciones de la curvatura mayor. En esta se va a presentar 3 segmentos diferentes, en la cual van a estar el fundus gástrico, el borde izquierdo del cuerpo del estómago y el borde inferior del cuerpo del estómago. El fundus gástrico, esta se va a relacionar con el borde izquierdo del esófago abdominal, por encima del cardias, se extiende bajo el hemidiafragma izquierdo, al que adhiere por su cara posterior y por intermedio de la cúpula diafragmática. Está en relación con la cavidad torácica izquierda. En el borde izquierdo del estómago, esta va a estar entre las 2 hojas del peritoneo que se prolongan hacia el hilio del vaso por el ligamento gastroesplénico. Su porción superior contiene los vasos gástricos cortos, provenientes de los vasos esplénicos. Más abajo los recorren los vasos gastropiploicos izquierdos. Aquí el peritoneo forma el ligamento gastrocólico, que une la parte baja de la porción vertical de la curvatura mayor con el colon transverso. En su borde inferior del estómago, este es seguido bastante fielmente por el colon transverso, unidos ambos por el ligamento gastrocólico, que constituye la porción superior del epiplón mayor. Contiene el arco vascular arteriovenoso de la curvatura mayor, formado por las arterias y las venas gastroepiploicas derecha e izquierda. Ahora vamos a hablar de su irrigación arterial. La irrigación corre a cargo de ramas de la aorta abdominal. El tronco celíaco da lugar a la arteria gástrica izquierda,
que recorre la curvatura menor hasta anastomosarse con la arteria gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. Estas dos arterias llegan a formar lo que es la coronaria gástrica superior. De la arteria hepática común surgen también la arteria gastroduodenal, que da lugar a la arteria gastroepiploica derecha, que recorre la curvatura mayor hasta anastomosarse con la arteria gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Estas forman lo que es la coronaria gástrica inferior. Esta irrigación viene complementada por las arterias gástricas cortas que, procedentes de la arteria esplénica, alcanzan el fundus del estómago. En su retorno venoso es muy paralelo al arterial, con venas gástricas derechas e izquierdas, además de la vena prepilórica que drenan en la vena porta. Venas gástricas cortas y gastroepiploicas izquierdas que drenan en la vena esplénica, vena gastroepiploica derecha que termina en la mesentérica superior. A través de las venas gástricas cortas se establece una unión entre el sistema de la vena porta y de la vena cava inferior por medio de las venas de la submucosa del esófago. La inervación del estómago procede del nervio vago parasimpático y de los nervios simpáticos que acompañan a los vasos arteriales. Los ramos del nervio vago izquierdo se dirigen a la cara anterior y se dividen en una rama anterior, una rama hepática y el nervio anterior del atarget. Los ramos del nervio vago derecho se dirigen a la cara posterior y se dividen en ramas gástricas posteriores, rama celíaca y nervio posterior del atarget. Girls looking like concubines, champagne cork and I'm popping mines. Replay everything that you saw.